Amigos de los servicios informativos de Solar Televisión y Matices, hoy en Madrid vamos a conversar brevemente, más que todo va a dar su opinión un analista político joven, Jaime Trabukelli, que además estuvo inmerso en la política local. Hoy es una persona que se dedica a labores de coach, pero además, como lo dije hace un instante, a analizar el espectro político mundial. Hay un tema que está en boga, lamentablemente está en boga y que trae mucho sufrimiento, que es la movilización de los refugiados y que en los últimos días han sido como suprimido el ingreso de los mismos a países de la Unión Europea, dentro de ellos España. Brevemente, Jaime Trabukelli, quien nos acompaña esta noche para Solar Televisión, nos va a dar su punto de vista. ¿Por qué ha sucedido esto y qué va a pasar de cara a, me parece, noviembre, que es cuando van a reingresar los refugiados? ¿Qué peligros pueden correr y qué solución se le podría dar antes que llegue esa fecha? Jaime, bienvenido a Solar Televisión y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bien, esto es un problema que se veía venir. Evidentemente, el volumen de refugiados ha sido brutal desde los problemas que ha habido, desde luego, en Siria, pero también en Irak, en Afganistán o incluso en Somalia. Ahora mismo ya parece que los gobiernos están poniendo las pilas para intentar solucionar los problemas en origen, que es la estrategia a largo plazo que hay que seguir. Pero sin duda alguna la iniciativa de acogimiento de los refugiados en los países de la Unión Europea es algo que ha pillado por sorpresa a todos, pero que se va a tener que desarrollar y que va a transformar en buena medida la cultura de la Unión Europea y las vidas de todos. Creo que es muy necesario. Yo creo que ahora mismo se está poniendo a prueba la crisis de valores que vive el mundo occidental y tomar conciencia de lo que significa estos cientos de miles, millones de personas que lo han perdido absolutamente todo y que cruzan de manera salvaje los mares y los océanos jugándose la vida. Yo te preguntaba que han sido suprimidos o se le ha suprimido el ingreso de ellos por estos días, hasta noviembre. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, la verdad es que hay bastante descontrol y bastante confusión. Yo creo que vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días, porque si hacemos un breve repaso de las hemerotecas en las últimas 4 o 5 semanas, han dicho una cosa y lo contraria de manera sucesiva y alternativa. Y al principio todo eran buenas palabras y una voluntad estupenda de acoger a todo el mundo, pero después evidentemente hay unos problemas logísticos importantes. Hay que tener en cuenta que hay personas que vienen con una necesidad grande y hay otras personas, gente que es peligrosa. Fue una noticia que se filtró y que bueno, pues que evidentemente yo creo que realmente ISIS o sí que puede haber personas infiltradas, sí que puede haber terroristas, los hay, es decir, en todos los países europeos esto es algo que está claro y muchos de los atentados han sido llevados a cabo por gente que se había infiltrado, no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos, como hemos visto en nuestra historia reciente. No creo que el volumen sea grande. Los sistemas de seguridad tienen que estar funcionando, pero bien, yo ahora creo que evidentemente una inmensa mayoría de los refugiados que llegan son personas desplazadas por la guerra. Son personas desplazadas por una situación bélica en concreto y una situación de miseria. Entonces, bueno, yo creo que hay una actitud de los gobiernos ciertamente bastante hipócrita y bastante calculista, buscando muchas veces el rédito político y con una voluntad que yo creo que todavía tiene que profundizar mucho más en los valores de los que presume Europa, de los que presume la civilización occidental, y que ahora mismo hay que ver realmente que obras son amores y no buenas razones, y hay que demostrarlo. Ahora, es una obligación, dice Naciones Unidas, de recibir refugiados. No es una opinión de que yo sí y yo no, yo pongo fronteras, le pongo límites. Naciones Unidas ha dicho que es una obligación de los estados hacerlo. ¿Algún estado podría decir yo no lo voy a hacer porque no lo quiero? Allá cada uno, los estados son soberanos y pueden hacer lo que quieran. A mí lo que me parece alarmante es que la ONU tenga que recordar que es una obligación acoger a los refugiados cuando todos los países, sin excepción, se han visto en algún momento de su historia en la necesidad de exportar, por así decirlo, refugiados, porque ha habido situaciones críticas, situaciones límite.
El egoísmo es tremendo, el materialismo en el que estamos envueltos en esta sociedad egoísta y solo centrado en los propios intereses y en el propio consumo nos ha llevado a alejarnos muchísimo de unos valores que son básicos, pero son básicos ya no solo porque hay que hacer el bien, ¿no? Son básicos para el futuro del planeta y incluso para la recuperación económica. Europa además tiene un déficit demográfico brutal. Europa necesita pagar sus pensiones, Europa necesita, aunque solo fuera desde un punto de vista egoísta, tendríamos que plantearnos con mucho y con mucha seriedad el abrir nuestras puertas naturalmente a los refugiados y a la inmigración. También hay países aparte de América y Latinoamérica que están recibiendo refugiados, como México, por ejemplo, en un porcentaje importante. O sea, deberían ser no solamente Europa, sino otros continentes que tengan las posibilidades, no lo sé, Asia, Oceanía. Sin duda, esto ya además con los países, el desarrollo de las economías emergentes, pues, pero de todas maneras América, Sudamérica y Norteamérica han sido históricamente, no hay que irse a simplemente pocos años, 50, 60 años, para ver cómo han sido receptores de refugiados y de inmigrantes. Es decir, Argentina fue una potencia económica a principios del siglo XX, finales quizá del siglo XIX, y un receptor de inmigrantes tremendo. Acaba de editar un libro Alejandro Iglesias, una recopilación, un autor argentino, por cierto, repasando lo que han sido las migraciones en los últimos 100 años en Sudamérica y también en Norteamérica, y muchas poco conocidas. Es decir, es un fenómeno al cual ningún país en el mundo es ajeno y realmente, por supuesto que es una obligación, sin duda, es una obligación moral.